Buenas noches compañeros, mi nombre es Wimper Morán, soy estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de un circuito de regulador simple. Esto es de la clase de autotrónica y para eso hemos utilizado el simulador Livewire, ¿sí? Que lo tenemos aquí. Y en este caso pues este circuito es una zona de fuente, en este caso de una ECO, de una unidad de control electrónica, ¿no? Y pues los componentes, en este caso pues tenemos una entrada de 12 voltios o voz también. Tenemos un capacitor de tantalio, un capacitor electrolítico, tenemos un regulador de voltaje con 3 líneas, que es entrada, salida y referencia. Tenemos un transistor NPN, resistencia. Acá tenemos otro capacitor de tantalio, que la diferencia con el electrolítico es de el signo más. Tenemos un LED, un diodo LED, y acá tenemos un diodo, ¿no? Entonces, en esta zona de fuente, lo que vamos a ver es que tenemos una entrada de 12 voltios y una salida de 5 voltios, ¿no? Entonces, lo que podemos indicar, pues aquí también tenemos pues una zona positiva y con una zona negativa, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la Tierra. En este caso pues cada uno de los componentes son los que van a funcionar para, pues en este caso, que la salida sea de 5 voltios, ¿no? Y podemos indicar que por ejemplo en este caso el regulador de voltaje, pues la función de él es como indicamos, una entrada, una salida, una referencia. Pues lo que hace es mantener el voltaje de salida que sea constante, ¿no? Acá también tenemos en este caso el capacitor de tantalio, ¿sí? Pues estos capacitores son, pues bueno, aquí se los utilizan en circuitos digitales, ya que tienen una excelente característica de estabilidad. En este caso el capacitor normal, pues ya sabemos que es de forma cilíndrica y acumula energía, ¿no? Y en su interior, cuando se conecta a una fuente de tensión, y en este caso decimos que el condensador pues mantiene esa energía hasta que se conecte con otro elemento para que en este caso lo descargue, ¿no? El diodo, pues el diodo LED, en este caso pues permite el paso de corriente en un solo sentido, correcto, y al ser polarizado emite un haz de luz, ¿no? Estos son los componentes. La entrada del voltaje 12 voltios, regulado el voltaje. En este caso pues el transistor, que es un semiconductor, entrega una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, ¿no? De acuerdo a una señal de entrada, pues él entrega una señal de salida, ¿no? Y finalmente pues la salida pues ya por los componentes pues de 5 voltios. Vamos a hacer la simulación y vemos pues que el circuito funciona perfectamente, ¿no? Lo detenemos, lo probamos nuevamente y funciona perfectamente. Vamos a ver otro circuito. Como decían, este es un circuito simple. Vamos a ver otro circuito. Aquí tenemos otro circuito, y en este caso pues con una salida de corriente de 5 voltios o bueno también de 3 amperios.
pero en este caso pues tenemos asimismo cada uno de los elementos o de los componentes del circuito. Como decimos que es una zona de fuente, entonces también tenemos la entrada voz de 12 voltios y una salida Brostrar, también se llama esa salida, tiene este nombre, Brostrar, y de 5 voltios. Entonces ya enumeramos, indicamos cada uno de los componentes que hace en este caso, y pues vamos a ver cómo funciona. El circuito pues funciona perfectamente, se enciende el diodo LED, es decir, pues como ya indicamos, en un solo sentido, y al estar polarizado pues emite un haz de luz, ¿no? Entonces funciona perfectamente. Indicamos que esta es una zona de fuente de una eco, de una unidad de control que tiene varias zonas con varios elementos, pero en este caso pues estamos simulando la zona de fuente con cada uno de los componentes. Lo detenemos, arrancamos y funciona perfectamente. Bien, hemos hecho la demostración y todo lo aprendido en teoría, pues lo hemos, de la materia de autotrónica, lo hemos traído a la práctica, ¿no? Haciendo nuestro circuito en nuestro simulador Liveware y pues viendo que funciona perfectamente, pues en este caso pues con un voltaje de entrada, y como trabaja pues con todos los componentes con un voltaje de salida, ¿no? Incluso pues nuestro regulador de voltaje. Gracias.